Buenas noches a todos. Mi nombre es Nora Reyes Baruch. Eh, Soy mamá de Karime Alejandra Cruz Reyes, pero también soy mamá de Alejandro y de América. Estoy con ustedes aquí esta noche, como les comentaba, porque nuestra asociación cumple 10 años el próximo 23 de noviembre. Hace 10 años que iniciamos con este sueño, o creo que ni era sueño, era una inquietud que tenía, una necesidad que tenía yo por el proceso en el que estaba pasando, que era la muerte de mi hija, el asesinato de mi hija. Y bueno, así fue como comenzamos nosotros, ¿no? Teniendo una necesidad y transformado también a lo largo de la plática les voy a compartir varias cosas que me han servido a mí para poder estar ahorita frente a ustedes y poder continuar a lo largo de 10 años, todavía con muchas ganas de seguir otros años más. Y el título de la plática es Abrazando el duelo, transformando vidas. ¿Por qué? Porque precisamente es lo que hacemos en la asociación. No evadimos, sino que abrazamos, nos permitimos guiar por nuestras emociones, nuestros sentimientos de una forma sana. Y entonces nosotros le decimos, abrazamos el duelo para poder transformarnos, transformar nuestra vida. Y no solamente la de nosotros, también la de las personas que integran los diferentes grupos de ayuda. Bueno, el video se los voy a poner al final. Y esta plática, como todas las pláticas que doy, se la dedico a mi hija, Karime Alejandra Cruz Reyes, mi hija, una niña súper coqueta, súper chispa, muy extrovertida, que llamaba mucho la atención. Y ella nació un 23 de mayo del 2009 y aunque ponemos el 5 de septiembre de 2014, realmente no conocemos la fecha de su muerte porque eh, se dice que ella fue asesinada durante los primeros días del secuestro, pero las personas que la asesinaron no recuerdan exactamente en qué día lo hicieron, o al menos no quisieron decirnos cuándo fue que mi hija murió. Eh, y bueno, vamos a hablar aquí de lo que es el duelo. No sé si alguien me quiera compartir qué es el duelo. Con sus propias palabras, no necesitamos decir una definición exacta, ¿no? ¿Alguien que quiera compartir qué es el duelo? ¿Nadie se anima? El duelo es el tsunami que pasamos sin ni siquiera pedirlo. Así es un tsunami, un terremoto, un huracán, que nadie lo pide, pero así es la vida. La vida no está hecha a bases de deseos, sino que la vida es tal cual. Te sorprende muchas veces. El duelo es un proceso natural que sigue después de que tienes una pérdida significativa de algo o de alguien que amabas mucho, pero también se refiere a cuando pierdes algún sueño o expectativa. Aquellas mujeres que nunca han podido ser madres, aquella persona que tuvo que trabajar en lugar de concluir sus estudios, ¿sí? A eso también se refiere el duelo. El duelo va desde la amputación de un miembro físico hasta la migración, ¿sí? En un cambio de escuela, de primaria a secundaria, de secundaria a prepa, cuando entran a la universidad, también por una ruptura amorosa, una ruptura también amistosa, cuando pierdes a algún amigo por algún conflicto, también cuando tus planes ya no pueden ser lo que querías, ¿verdad? Porque viene una noticia inesperada que acaba con los sueños que tú tenías. También se refiere a todas las pérdidas que tenemos asociadas a la vejez, ¿sí? Ya ven que ahorita, pues sobre todo las mujeres, nos resistimos a envejecer con el Botox y todo lo demás que hay, ¿no? Cuando nos diagnostican alguna enfermedad terminal también, cuando hay algún robo, un secuestro, pierdes esa seguridad que tenías. Y también cuando te despiden o cuando te jubilas,
entre otras. Puede haber muchas otras más. Y en este caso nos vamos a enfocar al tipo de duelo por muerte de seres queridos, que muchas veces decimos, yo perdí a mi hijo, pero yo he escuchado a algunos tanatólogos que dicen, ¿pero qué? ¿Se te perdió en el mercado, en el centro? No, aquí en tanatológicamente hablando, sí llega a ser un sinónimo de muerte porque para ti representa una pérdida significativa. Por eso es que muchas veces decimos, perdí a mi hijo, ¿sí? Porque fue tu pérdida significativa, ¿no? No vas a decir, perdí significativamente a mi hijo, sino dices, perdí a mi hijo, que es sinónimo de que murió, de que falleció. O muchas veces, bueno, hay muchos casos que sí son por desaparición. Bueno, y yo les voy a compartir aquí mi experiencia a partir de mi duelo por la muerte de mi hija, por el secuestro, asesinato y entierro clandestino de mi hija Karime Alejandra. ¿Y qué es el duelo? Nos decían que es un tsunami, ¿verdad? Es un huracán, una tormenta, un terremoto que llega de manera intempestiva o muchas veces, pues ya te había dicho el meteorólogo que iba a llegar, ¿verdad? Pero aún así no tienes control de toda la devastación que va a provocar. Y viene acompañada de muchas emociones, algunas de ellas desconocidas para ti, también en la intensidad en que se manifiestan, porque pues algunas veces habíamos estado tristes, pero no tan tristes como ahorita. Algunas veces habíamos estado enojados, pero en el duelo se intensifican la culpa, el enojo, ¿sí? El arrepentimiento. También vamos a tener una presión social, yo le digo, una presión tanto de los familiares como de la sociedad, de tus compañeros de trabajo, que te insisten que ya no llores, que te vengas a la fiesta, que ya dejes de estar triste, ¿sí? Que comas, que descanses, pero tú dices, pero ¿y cómo le voy a hacer? Yo lo quiero hacer, no es mi capricho estar triste, no es mi capricho estar llorando, no es mi capricho no querer comer, es que no tengo hambre, no quiero divertirme, no quiero salir, quiero estar sola. Y viene acompañado también de muchas dudas y de muchos cuestionamientos que te haces con respecto a Dios, a tu fe, a la forma en que has venido actuando durante toda tu vida. ¿Por qué eres así? ¿Por qué te portaste así? ¿Sí? ¿Por qué se lo llevó Dios si era una persona tan buena? ¿Por qué Dios te hace esto a ti y a tu familia si ustedes son personas buenas, que se portan bien, que son buenas con los demás, que son agradecidos, que comparten? Porque así es la vida, pero en este momento es cuando empieza empiezan todas esas dudas y queremos o tenemos la idea hasta ahorita de que Dios es nuestro trabajador, nuestro empleado, que si nosotros le pagamos con ir a la iglesia, con rezar, con hacerle oración, pues que nos tiene que salvar a nuestro hijo o no les tiene que pasar nada malo, ni a nuestro esposo o a quien quiera que sea nuestro ser querido. Fíjense, el duelo es un camino muy, muy difícil, muy difícil. Y luego por ahí Memo y Jackie me dicen que soy muy ruda porque les digo, si al principio es difícil, después es peor. Y es la verdad, ¿sí? Pero también, fíjense, el duelo es una invitación a transformarte y cuando tú lo terminas, vas a llegar a un camino de sanación, de aceptación y de una transformación para bien, siempre y cuando tú lo decidas así. Algo que es bien importante es que muchas veces vamos a querer estar solos o muchas veces acompañados. Es más, muchas veces no vamos a saber ni nosotros mismos qué queremos. Entonces, es importante no pedirle a la gente que nos entienda y que ellos adivinen lo que queremos. Por otra parte, también es importante recordar que no podemos obligar a los demás a que quieran a nuestro ser querido como nosotros lo queríamos. Es que su abuela no le llora, su abuela ya hizo fiesta, su tío ya hizo fiesta. Pues sí, porque era tu esposo, tu hijo, tu hermano, no el de él. Tú lo quieres de una manera. No puedes obligar a los demás a que hagan su duelo o que sientan lo que tú estás sintiendo. Cada uno va a vivir emociones diferentes y va a depender de muchos factores la manera en que tú respondes. Que luego el duelo lo tomamos como motivo de odio
hacia los familiares, hacia los amigos, porque se alejan, porque no están con nosotros, pero también hay que reconocer cómo nos estamos portando nosotros, porque como les digo, muchas veces ni nosotros nos entendemos, ¿cómo vamos a pedir que los demás nos entiendan? Y muchas veces somos incluso groseros con los demás cuando nos preguntan, cuando nos quieren ayudar, no nos dejamos ayudar, ¿sí? A todo decimos que no, no puedo, no quiero, no lo aguanto, no lo tolero. Entonces, hay que ser responsables de todo lo que estamos sintiendo y también de nuestro comportamiento. Y aquí hacemos un paréntesis para recordar que en el duelo hay tres reglas muy importantes y que debemos considerar. Una es no nos vamos a dañar ni activamente golpeándonos o lastimándonos, ni pasivamente dejando de comer, dejando de bañarnos, dejando de tomar nuestros medicamentos. Esa es una, no dañarnos. La otra es no dañar a los demás, no insultar, no golpear. Activamente es, pues, pegándoles, maltratándolos, y pasivamente es, pues, con la gente que tenemos a nuestro cargo, a lo mejor mascotas que dejamos de atender, otros hijos que dejamos de atender, al esposo, a la esposa, a la hermana, a la mamá. Eso es muy importante, ¿no? Muchas veces aquí estamos de acuerdo, cuando estamos en duelo, apenas si podemos pensar en nosotros, pero aquí no pedimos o no se dice que tú te hagas cargo de los demás, sino solamente de los niños y mascotas o las personas que tengas bajo tu cuidado. Y si sientes que no estás pudiendo ser responsable en su cuidado y atención, pedir ayuda o decirlo, ¿sí? Que no puedes. Y por último, la tercera regla es no dañar tu entorno, ¿sí? Ni activamente rompiendo espejos, rompiendo puertas, rompiendo las cosas, ni pasivamente. Pasivamente, ¿qué es? Dejando de limpiar, amontonando la basura, sin cambiar, sin asear las cosas. Entonces, son tres reglas muy importantes que hay que tener cuando estamos en el proceso de duelo y eso nos va a ayudar mucho. Bueno, como les decía, el duelo es un camino muy, muy difícil, pero que sí se puede transitar y hay muchos que somos ejemplo de que lo hemos hecho y hemos podido. Así que si tú estás empezando el proceso de duelo, ojalá y que esto te dé un poquito de esperanza, de luz, de que vas a poder, de que es una etapa, una situación muy difícil, pero que sí se puede seguir adelante. Por favor, no se crean de esas personas que les dicen que en un día les resuelven el duelo. Yo no tengo nada contra los angelólogos, ni los de constelaciones, mm, ni otro tipo de terapias alternativas, pero créanme que no hay nada, nada que te pueda quitar el duelo en un momento, en un instante. No hay nada mágico, lo tienes que vivir, lo tienes que sentir. No hay pastillas mágicas. Y aquí dicen, ay, pero ¿por qué pones eso? Porque se dio la situación de que en un grupo que teníamos, había una persona que compraba pastillas para el duelo. De verdad, y así decía la etiqueta, pastillas para quitar el duelo, pastillas para sanar el duelo. Entonces, aunque ustedes no lo crean, sí sucede, ¿no? Nos agarran en un momento vulnerable y en el que somos presa fácil de charlatanes. Tampoco hay una receta mágica, así de que yo te diga, mira, vas a hacer esto, esto y ya vas a sanar, no es cierto. Lo tienes que vivir, lo tienes que sufrir, lo tienes que tocar fondo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? Voy muy rápido, ¿no? Ya como les dije que les voy a poner examen al final, nadie habla. Bueno, Está muy eh, entendible. bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias. el duelo es, acuérdense que el duelo es único, personal e intransferible. ¿Qué significa esto? Eh, Muere mi hija, mi esposo lo vive de una manera y yo lo vivo de otra manera. Es único, es personal. ¿Por qué? Porque no todas las pérdidas las vas a vivir de manera igual. Si ahorita falleciera mi esposo o cuando falleció mi papá, no fue lo mismo. Cada duelo es único y diferente, personal. Hay diferente contexto, diferente apego, diferentes características, me van a pegar de manera diferente.
Entonces eso es muy importante porque luego dicen que fíjate que cuando murió mi esposo me sentía así, pero ahorita que murió mi hermano o que murió mi papá me siento completamente diferente. Sí, porque el duelo es único, personal e intransferible. Por más que yo ame a mi esposo, a mis hijos, no le puedo decir o pagarle a alguien para que, oye, tú vive el duelo por mí. No se lo puedo pasar a nadie, lo tengo que vivir yo. Y decimos que está acompañada de sentimientos y emociones muy intensas. Vas a vivir como en una montaña rusa de emociones. Fíjense, al principio es, no hombre, subes, bajas y estás arriba, pero poco a poco esas crestas se van disminuyendo. Sí va a haber nuevamente algunos piquitos cuando sean fechas significativas, el Día de Muertos, su cumpleaños, el Día de las Madres, el 14 de febrero, pero va a ser menor, ¿sí? Va a ser menor la intensidad con que las vives y también la afectación que vas a tener. En el duelo, algunas características es que pues vas a presentar diferentes emociones, ira, tristeza, enojo, culpa, arrepentimiento, alivio muchas veces, desolación, insatisfacción. Muchas veces vas a querer estar solo, a veces acompañado, vas a estar muy distraído, sobre todo esto para las personas que tienen negocios o que trabajan, pues van a andar súper distraídos. También vas a presentar trastornos alimenticios, mucha hambre o poca hambre. Generalmente bajamos de peso, pero hay muchos que suben muchísimo de peso. Y trastornos del sueño. Vas a dormir mucho, vas a andar muy cansada o vas a tener insomnio, ¿sí? Entonces, el duelo también te quita energía. Entonces, es muy importante que lo tengas en cuenta porque muchas veces queremos hacer todas las actividades que hacíamos antes y realmente no vas a poder, ¿sí? Entonces, a lo mejor si hacías una hora de gimnasio, a lo mejor ahora media hora o vas a tener que cambiar los tipos de ejercicios. Y también la culpa es algo que siempre va a estar muy presente en el duelo en la mayoría de las personas, no en todas, pero sí en la mayoría. Entonces es importante trabajarlo. La culpa es un mecanismo de defensa que tiene su función en el duelo, acercarte a él con el ser querido en el momento, al principio del duelo, en tiempos recientes de la muerte. También tiene otro papel muy importante que es darte algún control imaginario sobre la muerte. Entonces dices, es que si yo hubiera hecho esto, es que yo tuve la culpa porque yo hice esto. No, no tuviste la culpa, ¿sí? Pero a ti te da un control imaginario en ese tiempo. Por eso se le dice que es un mecanismo de defensa. Tiene tiene una función la culpa. No, la culpa no es mala, sino que la lleves al extremo. Eso sí es malo. Algo también, el tiempo no cura nada. El tiempo, dice Julio Agüero, te da locura. Cuando estamos en duelo, el tiempo es subjetivo. ¿Por qué? Pues porque sientes que el tiempo va muy lento, porque estás pasando por una situación difícil y dolorosa. Cuando nosotros estamos de fiesta o estamos disfrutando algo de vacaciones, pues el tiempo se nos va rápido. Pero cuando estamos sufriendo, ¿sí? Nos está dañando algo, entonces se nos va muy lento. Tampoco hay un tiempo exacto o perfecto para vivir tu duelo. No se dejen guiar por aquellos que te dicen que en un año ya tienes que estar bien, no. Fíjense que la mayoría de los libros dice que de 3 a 5 años un duelo sano, pero depende de muchos factores. Yo les decía mucho, no es lo mismo que tú tengas los recursos suficientes como para estar yendo a terapia cada semana, que puedas comprar todos los libros que necesites, que puedas ir a conferencias, que puedas ir de viaje, o sea, que muere tu hijo, muere tu esposo y a los 2 días tienes que volver a trabajar. Es diferente que tienes que mantener a unos niños, completamente diferente. Entonces, por eso son muchos los factores que intervienen en esta respuesta y en el tiempo que va a durar tu proceso de duelo. Hay gente que de verdad yo he visto y me sorprende de la sabiduría que tienen, aun cuando no hayan estudiado, tienen muchísima sabiduría para manejar las pérdidas. Yo creo que esas personas tienen mucha resiliencia por la experiencia de pérdidas que han tenido a lo largo de su vida. No te duermas, Willy.
te estoy viendo. Bueno, Jorge Montoya Carrasquilla nos dice que en ninguna otra situación como en el duelo, el dolor es total. ¿Por qué? Porque tenemos un dolor biológico, ¿sí? Que nos da cansancio, nos sentimos como si nos hubiera atropellado un tráiler, de verdad, así. Nos decía Chapis que te duele hasta el pelo, cada célula, sientes un dolor inmenso del cuerpo. Eh, es un dolor psicológico porque te duele tu personalidad, sobre todo la manera en que te comportaste con la persona que murió, cómo eras, ¿sí? Yo, por ejemplo, regañaba a mi hija, le daba sus chanclazos, eh, algunas cosas le negaba, no pasaba mucho tiempo con ella y eso me llegaba a doler y se vuelve culpa ese dolor, que decía yo, no hubiera trabajado y hubiera podido estar más tiempo con ella. Entonces, ese es un dolor de la personalidad, es un dolor social porque te duele la indiferencia de la sociedad y su falta de empatía. Si tú te das cuenta, hay mucha gente que hace de cuenta como si no pasara nada, como si no hubiera pasado nada y quieren que tú estés bien y ya déjalo descansar y ya supéralo y tienes que rehacer tu vida, tienes a otros hijos, tienes otro esposo, entonces tienes a tu esposo, no otro esposo, ¿verdad? Y entonces, es una falta de empatía. Y bueno, para nosotros hay una escena muy bonita en una película, eh, ya se me fue el nombre, pero La mirada de Lu, donde ella sale porque se había intentado suicidar y está regresando a casa con su mamá y va viendo cómo se mueve, va en el taxi y va viendo a toda la gente caminando y los comercios. Y esa escena estaba, la verdad, yo lloré mucho con esa escena porque es lo que uno siente. Para todos el mundo sigue girando, pero para ti no. Para ti el mundo se ha detenido, se acabó. Bueno, también es un dolor, decimos que es un dolor familiar porque te duele el dolor de los demás, de tu esposa, de tu hijo, de tu hija, de tus papás, ¿sí? Y es un dolor espiritual porque te llega a doler hasta el alma y te cuestionas la fe. Fíjense, esta foto a mí me gusta compartirla y verla porque así estaba yo cuando estaba. Esa fue la primera entrevista como al mes de que mi hija había desaparecido, de que la habían secuestrado. Y, y bueno, la cara que mi esposo y yo tenemos es de verdad. Yo incluso ese vestido lo regalé, ya no lo quería ver, ¿sí? Eh, y bueno, así yo cuando dicen es un dolor total, así me sentía en esos momentos, ¿no? En esa fotografía y creo que mi esposo también. El duelo es muy doloroso, como decimos, es un tsunami, es un terremoto, pero también alguien está escribiendo, Willy, Sí, Sandy, mamita de, nada más dice. sí, ya nos rayó toda la presentación. Bueno, y entonces el duelo también es una invitación para que tú te transformes, para que surjas, para que tú sufras una transformación, pero siempre y cuando tú lo decidas. Puedes decidir que no, ¿eh? Y yo lo he visto en varios padres que dicen no. O sea, para mí la vida se acabó y esto ya se acabó. Yo nunca más voy a volver a ser feliz sin mi hijo. Entonces, aquí es una invitación a que te transformes como la imagen de la mariposa, pero también a que voltees a ver a las demás personas que todavía quedan contigo, que permanecen a tu lado, y también para que te permitas guiar a una nueva transformación, a un nuevo concepto de la vida. Y todo esto como un homenaje a la persona que ya murió. Vamos a volver a compartir. No sé si hasta ahorita tengan una pregunta o comentario, ¿sí?
Sí, no te preocupes, Andy. Ahorita la volvemos a compartir y yo creo que ya no sale nada. Sí, esta presentación, si gustan, se las mando, sin problema. Nos contactan a mí o a Willy y se las mandamos. Entonces voy a volver a compartir. No hay ninguna pregunta todavía. ¿Nadie tiene Recuerden alguna que pregunta? Juanita. no, conste, Yo sí es- tengo una, yo sí tengo a ver, una. Eh, dime. Tú acabaste de decir que después es mucho peor. ¿De qué forma es mucho peor? Fíjate que generalmente al principio del duelo estás en shock y negación. Ujú. Esa es la aflicción aguda, tienes mucha tristeza, lloras mucha. Cuando pasan los 2 primeros meses, empiezas a otra etapa, 2, 3, porque no hay un tiempo definido, empiezas a hacerte consciente de tu pérdida, cosa que al principio no, porque al principio muchas veces nos engañamos con que anda en la escuela, anda en el trabajo, se fue de viaje, no sé, alguna excusa, ¿no? Incluso llegamos hasta poner los platos en la mesa, ¿sí? Nos imaginamos que ahí está, no queremos sacar la ropa, tenemos la idea de que pues a lo mejor regresa, ¿sí? Que fue un mal sueño. Y te empiezas a ser consciente conforme pasan los meses, 2, 3 meses, de que ya no va a regresar. Entonces, ya se empieza a acercar el corazón y tu mente, tu cerebro. ¿Sabes qué? Por más que te hagas la loca de que anda en la escuela, que anda por allá, que anda jugando, que está de vacaciones, no es cierto. Cada día lo extrañas más, lo anhelas más, quieres tocarlo, besarlo, abrazarlo, hablar con él, escuchar su voz, hasta pelear, ¿no? Y sigue luego una etapa que se llama conservación y aislamiento, donde no quieres ver a nadie, pero también esa es la etapa más difícil, que muchos la confunden con la depresión clínica que diagnostican los psiquiatras. Se dice que anda por ahí de los 6 a 8 meses, pero no es regla, puede ser a los 9, a los 10 o antes. Y entonces ahí es cuando las personas están más tristes que nunca, pero aquí aparte de eso, no quieren salir porque se sienten incomprendidos. Y es cuando la falta de empatía tanto de familiares como de la sociedad se da más, porque dicen, oye, ya lleva 6 meses, ya déjalo descansar, ya supéralo, ya debes estar bien. Entonces la gente ya se aleja y esa es la parte más difícil, ¿sí? Que muchos la desconocemos y sentimos que estamos regresando al principio del duelo, pero no. Yo le digo, estás tocando fondo, pero para impulsarte. Después de esa etapa, pasando esa etapa, te lo juro, que de repente un día, poco a poco, vuelves a ver la vida de manera diferente, ¿ya? Y empiezas a recordar a tu ser querido sin tanto dolor. Y créeme que nosotros lo hemos visto en los grupos como entre los 7, 8 meses, que sí pasa así. Y a veces es cuando se acercan más al grupo porque ya no encuentran ese apoyo social ni familiar. Todos se sienten abandonados, que ya nadie los comprende, porque todos les dicen que ya deberían estar bien porque ya pasaron varios meses. No sé si pude contestar tu pregunta. Sí, muchas gracias. También es porque los alejamos, ¿no? Como usted dijo, Sí, nosotros nos comportamos como que nadie nos entiende nos y todo aislamos. el mundo es mi enemigo y es verdad, uno mismo es el que aleja a la familia. En algunos Muchas casos, veces no, uno no es en todos. No en todos, pero en muchos casos sí, nosotros mismos porque desconocemos, ¿no? Estamos, yo les digo, el enojo, la ira que traemos, la queremos echar al primero, al que tenemos más cerca. En mi caso, te comparto que yo al que le echaba bronca y le decía y lo insultaba era mi esposo, era la persona que tenía más cerca, ¿sí? Yo hasta lo golpeaba para que él reaccionara y pues nos echáramos un tirito ahí y yo sacara todo mi enojo. Entonces, aquí es importante saberlo, ¿no? Que generalmente el enojo lo vas a tratar de desquitar hacia el que está más cerca de ti. Por eso es importante tener en cuenta
la regla de los 3 límites, ¿sí? Porque tú sabes que muchas veces lastimas a la gente con palabras también. Y muchas veces no hay retorno de lo que digas o de lo que se diga. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces el duelo también es una invitación a transformarnos. Ya viste, Sandy, ya se compuso. Fíjense que a raíz de la muerte de mi hija, aquí también estas fotos son de cuando salimos de la cremación al día siguiente de la cremación. Esa foto donde está la sala de velación también es de los periódicos. Yo la saco ahí de Google, es de las notas que pusieron, muere el ángel de Coatzacoalcos. Por eso es que se le puso a la fundación el ángel de Coatzacoalcos, Fundación Carime Ángel de Coatzacoalcos, porque así decían en los titulares de ese 6 de septiembre, muere, se confirma la muerte del ángel de Coatzacoalcos. Y ya decía, y de ahí surgió. Fíjense que a partir de la muerte de mi hija, de que nos confirman su muerte, pues al principio, cuando nos dicen, pues mi esposo y yo relativamente sentimos un alivio. ¿Alivio por qué? Pues porque finalmente la habíamos encontrado. Al menos en nuestro caso, era peor no saber de ella, si la estaban lastimando, violando, torturando, cómo estaba viviendo todos esos días lejos de nosotros. Y, y de verdad que cuando nosotros nos dicen que pues sí, que los cuerpos habían entrado a la casa donde estaba enterrada mi hija durante la madrugada del jueves en la noche para amanecer viernes, fue un viernes el 5 de septiembre, hace 10 años, y, y realmente cuando salimos ya de la fiscalía, de que nos toman todas las muestras para lo del análisis de ADN, mi esposo me dijo, negra, yo sentí alivio, yo le dije, yo también. Y este alivio es algo que también muchas veces no lo decimos cuando nuestros familiares están sufriendo, cuando están desaparecidos, ¿sí? Entonces, es importante expresar todo lo que sentimos, pero en un ambiente de confianza y de empatía, ¿sí? Hay muchos factores que yo considero que pueden complicar la muerte de un ser querido, el duelo. Uno es las circunstancias traumáticas, eh, las personas cuyos hijos o familiares se han suicidado, es una circunstancia traumática, pero también lo es aquellas que han sido asesinadas, eh, también que han sido, eh, como ya se me fue la palabra, que han estado sometidas a violencia antes de matarlas. Eh, Eso también es una circunstancia muy traumática. Muertes Entonces, todas las muertes violentas como el suicidio y sobre todo cuando ay, se me fue la palabra, las torturan, ¿sí? Cuando las torturan y cómo dejan el cuerpo, en qué situación aparece, hay personas que son de verdad tremendamente inhumanos, que mandan inclusive fotos, y eso también, aquí los periódicos también juegan un papel importante, las redes sociales, cuando transmiten o cuando te muestran todas las fotos o los videos de la muerte de tu ser querido. Está como un chico aquí en Catemaco que estaba agarrado eh, ahora con las inundaciones y que finalmente se lo llevó la corriente, pero toda la gente grabando y nadie lo ayudó. Entonces son circunstancias traumáticas. Eh, si nosotros presentamos reacciones desadaptativas como alcoholismo, drogadicción, adicción al sexo, adicción al juego, inclusive aquí se habla de adicción al trabajo. Hay mucha gente que su duelo lo evade a través del trabajo y también es una reacción desadaptativa. Cuando existe culpa y autorreproche en la familia, ¿sí? Están echando la culpa unos a otros. Cuando hay una relación emocional intensa y dependiente
y de verdad que aquí sí pasa, ¿no? Cuando nosotros hemos tenido varios casos donde el hijo dependía muchísimo de la mamá, como si fueran niños chiquitos. Y hay otra situación cuando tienen alguna enfermedad de la que son completamente dependientes de los padres. Entonces, al morir ellos, pierden el sentido de vida los padres porque estaban dedicados completamente a la atención y al cuidado del niño. Si la pérdida aquí, aunque sea anticipada o sorpresiva, te puede afectar, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos casos de personas que han visto cómo sus hijos van desmejorando con alguna situación de enfermedad como el cáncer y es muy difícil ir viendo cómo tu hijo va desmejorando, ¿no? Y sorpresiva, pues la mía no sé en qué quedó. Puede ser que sea un duelo anticipado, pero también cuando asesinan a alguien o les da un infarto, también es algo que puede ser muy difícil. Si tienen algún problema de salud mental, como bipolaridad, depresión, este, también se convierte en algo muy difícil para llevar su proceso de duelo, que puede, incluso me decía un psiquiatra, que puede acelerar la esquizofrenia en algunos casos. Teníamos una compañera y ella eran tres hermanos y el papá y la mamá, y ya habían muerto el papá, la mamá por suicidio y sus dos hermanos por suicidio. Entonces, eh, pues ahora sí que ella era la única que quedaba y pues el psiquiatra hablaba conmigo porque, bueno, yo intervine con ellos, pero como parte del equipo, porque le estaban cuidando mucho porque me decía que esto aceleraba, como ella tenía la predisposición, podía acelerar lo que era la esquizofrenia. La edad del fallecido y expectativas no cumplidas cuando son niños. Y de hecho, ninguna edad. Teníamos una chica que su abuelita tenía 90 y tantos años y que ella decía, pero ¿por qué se murió si todavía tenía mucho que vivir? No, o sea, ninguna edad es suficiente para nosotros, pero sobre todo cuando hay expectativas no cumplidas, se torna un poquito más difícil. Si eres de las personas que buscan aislarte o que quieres vivir el duelo en aislamiento social, como lo comentaba la compañera, pues también te puede complicar. Y si tienes duelos no resueltos que evadiste con trabajo o con alguna otra actividad y tienes otro duelo, ahí se integra y bueno, se vuelve un duelo más complicado, puede convertirse en un duelo más complicado y tienes que ir trabajando ambos duelos de manera diferente en carpetas, decimos. Y si existen conflictos familiares por herencias, por situaciones también de manutención, pues esto puede complicarte mucho, mucho el duelo y que vienen a ser las crisis concurrentes que se añaden a lo que estás viviendo. Y es que cuando estamos en el duelo, nosotros sentimos o tenemos la vista fija únicamente en la pieza que perdimos, ¿sí? No volteamos a ver las 99 piezas más del rompecabezas, estamos enfocados únicamente en la pieza que nos falta. Y nos enfocamos, como decimos, hay una terapia del punto negro que se maneja mucho en la parte de suicidio, pero no, enfocamos solamente en el punto negro de la hoja blanca, olvidamos el resto de la hoja. Y sentimos que estamos cada día bajando a un pozo oscuro y muy, muy profundo. El duelo, el proceso de duelo es como una herida y dependiendo del apego, el vínculo que tenías con esa persona, pues va a ser la operación, digamos, o la cicatriz. Yo considero que podría ser tantito una herida a corazón abierto, ¿verdad? ¿Cómo tienes que trabajar esa herida? Pues con mucho cuidado, ¿sí? Tienes que tener cuidados extremos, desinfectarla, limpiarla, tener mucho reposo, mucha atención. Y bueno, pues poco a poco tu cicatriz va a ir sanando, pero te va a quedar ahí una pequeña huella. Fíjense que aquí en las fases del duelo, pues hay mucha controversia tanatológica, ¿no? Que si las de Elizabeth Kubler-Ross, que las de Montoya, que las de diferentes autores. Por eso yo prefiero decirles que es un proceso de cicatrización en el que vas a necesitar
limpiarla, desinfectarla y que te va a doler, pero si no lo haces, va a ser peor porque se te puede infectar. ¿Y qué decimos del tiempo en el proceso de duelo? Bueno, el tiempo no cura, te da locura, decimos. El tiempo es subjetivo, sientes que pasa más difícil y no te va a curar el tiempo por sí solo, sino lo que hagas tú con ese tiempo, escuchar una plática, hacer ejercicios de escritura terapéutica, lo que tú quieras, pero eso es lo que te va a ayudar. Fíjense que mucha gente aún sigue pensando que el duelo es un proceso estático. Ah, pues lloro y aquí estoy y no hago nada más. Y va a pasar, porque existe esa frase de que el tiempo lo cura todo y no es cierto. No te va a curar de nada, ¿sí? Tienes que hacer algo. Entonces yo me voy a los desafíos. Fíjense, a mí me gusta mucho esto de los desafíos del duelo porque fue de los libros que leí al principio de mi duelo. Entonces, como que yo hasta los escribí y dije, bueno, tengo que reconocer la realidad de mi pérdida. Y yo luego agarré y junté las cosas de mi hija y dispuse, las doné, otras las escogí, otras las escogieron mis hijos y los guardé, empaqué, quemé. Teníamos cajas de papel de toda la investigación durante todos los 60 días que duró el secuestro y lo quemé. Yo creo que esta parte estaba intentando reconocer la realidad de la pérdida. Me salí del chat de WhatsApp de los compañeritos del kinder de mi hija, ¿sí? Entonces sacamos de la recámara la cuna. Era parte de mi reconocimiento de la realidad de la pérdida. Pero hay muchas personas que dicen que es muy, creo que a mí me gusta enfrentar las cosas, no postergarlas. Entonces, estos desafíos a mí me quedaron muy bien, pero puede ser que a otras personas tengan que hacerlos de manera diferente. ¿Sí me explico? O sea, hay gente que pues se tiene que agarrar de que piensen que su hijo está en la escuela o que su esposo se fue a trabajar y si eso lo ayuda para mantenerse más o menos a flote, pues que lo haga, ¿no? En mi caso no, pero fue mi caso. Digamos que yo soy un poquito más tosca, ¿no? Entonces, pero hay gente pues que no está acostumbrada a enfrentar de golpe las situaciones de la vida y pues que tiene que agarrarse de otras cosas, como les digo, de pensar que está en la escuela, que está en el trabajo, poner el plato en la mesa, poco a poco, irlo haciendo poco a poco. Entonces, está bien. Todo lo que hagan, si les ayuda, está bien. Entonces, la otra era reconocer la realidad de la pérdida, pues yo les digo, yo hice todo eso, saqué las cosas, las doné, este, con mi esposo siempre decíamos la palabra murió Karime, en ningún momento lo quisimos evadir. Abrirse al dolor es otro de los desafíos del duelo, que te permita sentir y reconocer lo que estás viviendo, que no le eches la culpa a otras cosas, ¿verdad? Entonces, aquí en esta parte yo les he compartido, yo no podía evitar llorar. Yo lloraba donde sintiera ganas de llorar, en el súper, en el trabajo. Yo le hacía a mi jefe que se fuera, porque me daban esas crisis de llanto. Ahí me ponía a chillar. No me importaba quién me viera, ¿eh? Es más, ni siquiera lo podía evitar. Entonces lloraba y ya al final me limpiaba, me iba al baño, me lavaba la cara y continuaba. Entonces, así viví mi duelo también y me permití, escribía todo lo que sentía, llevaba un diario donde iba escribiendo diario, cómo me sentía. Y al principio yo sé que cuesta trabajo y yo les digo, entiendan que yo también pasé por eso y yo decía, es que no puedo. Y en la primera vez puse, estoy triste, pero a la segunda día ya dice, estoy triste porque, y al tercer, y de repente me vi que ya me echaba toda la hoja, ¿no? Escribiendo. Bueno, esa es la parte de abrirse al dolor. Son 5 desafíos que maneja Robert Anne Meyer, ¿sí? El otro es revisar tu mundo de significados. ¿Qué significa esto? Que veas qué creencias limitantes, le llamo yo, qué ideas tienes que te pueden afectar y qué ideas te pueden ayudar. Una, los hijos deben enterrar a los padres. Eso es mentira. Diariamente hay personas mayores
enterrando a jóvenes, ¿sí? Entonces, siempre hay pérdida de hijos, pero alguien nos dijo que no, que las leyes de la naturaleza, ¿cuál naturaleza si siempre se están muriendo bebés, siempre están muriendo niños? La naturaleza sí lo hace. Entonces dice, no, es que la naturaleza dice, no, 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 eso no, ¿sí? Es que si yo me porto bien, Dios me tenía que escuchar, Dios me tenía que ayudar y estoy enojada con él porque se lo llevó. Uf, todos nos morimos de diferente manera. Ninguna manera de morir es bonita, pero todos nos vamos a morir. Pero tenemos el conocimiento, pero no nos hacemos conscientes. Ya sabemos que todos nos vamos a morir, pero cuando le toca a un ser querido o nos diagnostican a nosotros algo, entonces es cuando saltamos. Pero mientras, cuando le pasa al vecino, entonces no lo sentimos tanto. Y eso es una realidad. Entonces, revisa qué cosa te está afectando, qué no te está ayudando en tu proceso de duelo, ¿no? Y bueno, también esta parte de la empatía con los demás, ¿no? Porque queremos que los demás sean lindos con nosotros, pero ¿cómo nos hemos portado nosotros cuando ellos tenían una pérdida? Con un vecino, con un amigo, ¿cómo nos portábamos? Ahora porque estamos de este lado, pero cuando estuvimos del otro, ¿cómo fuimos? Y entonces no hay que odiar a todos, hay que comprenderlos, que no les ha pasado. Reconstruir la relación, y aquí, fíjense, pasa de ser una relación física a ser una relación simbólica. La relación con mi hija ahora es simbólica a través de la fundación. Y varios de los tanatólogos que son facilitadores de la fundación así han reconstruido su relación con su ser querido a través del servicio a los demás. Y es una relación simbólica a través del servicio a los demás en la asociación. ¿Sí? Y reinventarnos. Yo les digo, yo soy ingeniero químico, a mí me encantan las matemáticas, me siguen gustando, amo matemáticas, pero ¿qué creen? Odiaba leer, no me gustaba leer, por eso me fui a ingeniería química. Muere mi hija y ¿qué creen? Tengo que leer. Y leí muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un día que tengan oportunidad, si me visitan, van a ver mi librero. Ya no me acuerdo de todos los libros, pero yo creo que fácil me he leído más de 100 libros. Fácil, ¿sí? Cuando en mi vida no había leído ni uno, ¿sí? Y entonces me tengo que reinventar y escribir. Yo no escribía y ahora me encanta escribir, ¿no? Entonces, cambio de amigos, cambio de familia, me reinventé. Tuve que reinventarme porque la Nora de antes no pudo. Necesitaba ayuda, necesitaba transformarse para poder lidiar con todo el dolor que representó la muerte de mi hija, su asesinato. Y decimos, pero ¿cómo le vamos a hacer, no? Todas esas tareas del duelo, ¿cómo las puedes hacer? Pues hay muchas cosas que te pueden servir. Yo ocupé todas, 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 de verdad. Lloraba a todos lados, oraba, no rezaba, oraba, ¿no? Hablaba con Dios, le decía que me ayudara, gritaba, grité mucho. Iba a mi terapia con una tanatóloga que nos daba masaje, porque también iba a masaje porque me dolía mucho el cuerpo, y ella fue la que me enseñó a gritar. Pasear, pero en la naturaleza, no en la plaza. Irte a un lugar a caminar. Yo paseaba, caminaba en el malecón, en la playa, compañía. Yo me aferré a mi grupo de oración, me aferré, hice un grupo de ayuda mutua porque aquí no había, y me aferré también a mis amigas, compañeras del trabajo, que son mis amigas del alma. No, no, no me alejé de ellas. Me quise alejar, pero no me dejaron y me dejé apapachar. Escribir, ¿qué les puedo decir? Ahora me encanta escribir. Ya luego digo, oye, tienes que ver lo de la conferencia y yo quiero estar escribiendo, haciendo actividades, escuchar música. Me gustaba mucho una canción que se llamaba Ángeles volando en el cielo, creo que se llama. Hay ángeles volando en esta ciudad. Está muy bonita la canción. Y yo la repetía y la repetía y lloraba. Y también había una de que se llama de un cantante cristiano que se llama Esperar en ti, creo que se llama Jesús Adrián.
También esa canción yo la escuchaba porque esa canción me la mandó mi sobrina cuando estaba el secuestro de mi hija para que yo me tranquilizara y decía, esperar en ti, ¿no? Que no te tenías que desesperar, que te tenías que esperar la respuesta de Dios. Entonces a mí me gustaba mucho y lloraba y escuchaba la música y lloraba. Recordar a mi hija, pues, uy, ahorita la estoy recordando también, ¿no? Abrazos, me abrazaban mucho, ahora ya me abrazan menos, pero sí, con mi marido, yo lo abrazo. Leer, me encanta leer también, a veces ya no me da tiempo entre leer y escribir, pero sí me gusta mucho. Ejercicio, yo nunca en mi vida había hecho ejercicio, pero empecé a ir a caminar, ¿sí? Como un año estuve yendo a caminar. Y el grupo de ayuda mutua, pues no había en Coatzacoalcos, ¿y qué creen? Pues lo hice. Yo tenía miedo porque me habían dicho que tenía que tener al menos un año de duelo. Y Mari Carmen Castro, la persona que va a estar ahora con nosotros en el Congreso y en la plática del 10º aniversario, ella me dijo, hazlo, Nora, y yo te ayudo. Entonces ya con el respaldo de ella, pues me aventé a abrir el grupo, ¿no? Y sí, fíjense que al principio no había tanta literatura como ahorita. Yo me guié con el libro de Grupos de Ayuda Mutua de Arnaldo Pangraci. Después ya encontramos el otro libro del Dolores para Siempre, porque me los mandaba a buscar mi marido a España, a comprar a España. Entonces, con ese libro de Grupos de Ayuda Mutua fue con el que empecé y ese es el que ocupábamos luego para las capacitaciones de los facilitadores. Arte terapia. Bueno, en aquel tiempo hacía mis pequeñas cositas para el altar de mi hija, nada más para adornarle ahí bonito, ¿no? Hasta florecitas y de todo. Voluntariado, pues en la fundación de verdad ha sido mi pasión. Ahí, apoyar a los demás. Y aquí algo muy importante, es voluntariado, pero yo no me hago responsable de los demás. Yo les ofrezco el apoyo al que quiera, pero si no quieren, no. Entonces, ya no les ando insistiendo que ven, que esto, que haz. Yo les pongo los recursos y las herramientas, pero si no las quieren, pues ni modo, no lo puedo hacer por ellos. Nadie lo puede hacer por ti. Y terapia, yo entré a estudiar coaching tanatológico y tanatología, y en el coaching tanatológico daban una sesión por mes, pero a mí me dieron una a la semana. Entonces, la verdad sí fui muy apapachada. Mari Carmen Castro, ella fue la que dijo que me dieran la terapia. ¿Y qué creen? Los demás alumnos no las tomaban. Entonces, cuando les tocaba a ellos y no llegaban, pues me entraba yo a tomarla por una aplicación que creo que era Skype y todavía no conocíamos ni el Zoom. Entonces, toda mi terapia ahí con el coaching tanatológico fue virtual. Y ya después cuando entré a estudiar tanatología, ya el diplomado de tanatología, a ella, pues prácticamente yo me agarraba toda esa parte, ¿no? Para preguntar y todo, y de alguna manera, pues fue terapia. Hay una frase que la ocupamos para un congreso: pensar poco, sentir mucho y moverse siempre. Y créanme que esto es clave, ¿sí? Podemos pensar por qué le pasó, por qué a él, por qué a mí, por qué se lo llevó Dios, por qué tuvo que pasar esto, pero créanme que si empezamos a permitirnos abrirnos al dolor, a sentir, a llorar, a gritar, ¿sí? A escribir todo lo que estamos viviendo y a hacer algo, no nos quedemos quietos, hagan algo, háganlo, háganlo, muévanse, no se queden quietos, tirados. Yo sé que muchas veces es un logro siquiera levantarse de la cama, pero es necesario, es necesario. Fíjense, en esta frase nosotros abreviamos el acompañamiento tanatológico. Yo les digo, y aquí puse estas fotos, el acompañamiento tanatológico nos va a ayudar muchísimo. Podemos, cuando estamos en duelo, podemos hacerlo solos, como la niña, sin saber, sin querer que nadie nos ayude. Nos va a costar trabajo, a lo mejor nos vamos a hundir, ¿sí? A lo mejor salimos, quién sabe, ¿verdad? O podemos hacerlo solos con una guía, con libros, con conferencias, pero en solitario, solos. O podemos hacerlo con otro que tampoco sabe, pero pues ahí nos vamos ayudando entre los dos. Se nos va a hacer difícil, como de la esquina inferior izquierda.
ahí van los dos muchachos, ¿no? Pero se te va a hacer más planito y más fácil si vas acompañado y vas equipado con recursos y estrategias. Y esos son los que te damos aquí en la fundación y en otros grupos de ayuda, ¿sí? Entonces, el camino va a ser igual, ahí lo ven, largo, difícil, pero vas acompañado de personas que ya pasaron por ahí y que te van diciendo qué puedes llevar y cómo hacerlo y te van guiando, ¿sí? Entonces, ese es nuestro acompañamiento tanatológico, así lo llevamos. Y ustedes dicen, bueno, ¿y para qué queremos todo ese acompañamiento tanatológico? Primero para hacer catarsis, porque muchas veces en tu casa no puedes hablar, llorar, ni decir lo que te está doliendo, ¿sí? No encuentras en dónde hacerlo, sacar a flote todas tus emociones, expresarte como quieres hacerlo, para normalizar. ¿Por qué? Porque acuérdense que cuando empezamos un proceso de duelo, creemos que nos estamos volviendo locos. De verdad, yo me acuerdo y siempre les platico que yo me iba a bañar y me ponía a llorar y me echaba shampoo o no sé, y ya luego decía, bueno, me voy a empezar a bañar o ya acabé o qué. Ahora, hay otra parte, las percepciones del ser querido, cuando sientes que se sientan en la cama, que sientes que te agarran la cabeza, escuchas tu voz, ves a alguien que se parece, se te aparece un pajarito, una mariposa, un colibrí, escuchas la canción favorita en el momento en que más estás triste. Todo eso es para normalizar. Esas son situaciones normales en el duelo, no te estás volviendo loco. Hablar con la foto es una técnica, la técnica de la silla vacía. Y mucha gente que nos ve hablando con la foto o hablando con el ser querido, no importa que no tengas la foto en el coche, cuando vas manejando, cuando estás trabajando, dicen que estás loco. No, es una técnica, ¿no? Para tener una cultura de duelo, ¿para qué? Para poder acompañar o saber qué hacer cuando otra persona está pasando por lo mismo. O también para uno, porque una pérdida no te exime de que vuelvas a tener otra pérdida. Puedes tener varias pérdidas más, como le ha pasado a muchos compañeros. Para detectar factores de riesgo, ¿sí? Lo que les decía, el alcoholismo, la adicción al trabajo, la adicción al juego, al sexo. Y para conocer las estrategias, escribir, leer, hablar, cómo manejar la ira, romper papel, gritarle a la almohada, ponerle la camisa a la almohada y decir su nombre 7 veces. ¿Qué estrategias puedo ocupar? Tomar tu vaso de agua fría. Todo lo que te puede servir en tu proceso de duelo. Fíjense, nosotros basándonos en eso, ahora les voy a hablar un poquito de Fundación Carime. Brindamos el acompañamiento tanatológico para que tengan, para acompañarlos y tengan un duelo sano. Y ya somos 15 tanatólogos y hay tanatólogos, perdón, Willy, el único hombre. Y hay 3 más en formación, que no sé si esté Nancy, Miriam y Vero. Si Dios quiere, el próximo año seríamos 18. Y Estamos. ahí están, lista. Y hay voluntarios, hay gente que nos apoya desde hacer los cartelitos que están con nosotros. Y aquí pues puse una foto de algunos de nosotros, ¿no? Los que me apoyan comprando los refrescos, los desechables, barriendo las instalaciones, haciendo las rifas para pagar el Zoom, para comprar material, las hojas, las impresiones, que cuando lleguen tengan lápiz, haya hojas, haya clima. Toda esa parte son esos voluntarios también. Entonces, ahora contamos ya con 9 grupos de ayuda mutua presenciales y 6 virtuales. Damos conferencias gratuitas, talleres también. Tenemos nuestro congreso anual y hacemos ceremonias como el encendido de velas y también el Día de la Prevención del Suicidio, la ola de luz y rituales como ya varios conocen, el que más nos gusta, el ritual mensual de las rosas, ¿no? De Lazarín. Y bueno, estos son nuestros facilitadores
que me apoyan y a quienes les doy todo mi agradecimiento. Muchísimas gracias. No saben todas las bendiciones que me dan, toda la satisfacción y orgullo que tengo de presentarlo, ¿no? Todos, está Laurita, Carmelita, Willy, a ver, Rox, Nilsa, Tania, Anita, Norita, o sea, soy yo, Chapis, Patti, Eli, Luz, la güerita, está Norita, está Amira, ¿sí? Todos ellos participan. La güerita y Carmelita se han dado un pequeño break, pero yo espero que pronto se puedan reincorporar ya en las actividades de acompañamiento. Y estos son nuestros grupos de ayuda mutua que tenemos. Tenemos duelo gestacional y hasta infancia temprana, que lo lleva Laurita y Nora, padres en duelo, que la llevan los viernes. Me faltó Betty. Está Amira, Chapis, Wilber, Elena y está Betty también. Para hijos, ellos llevan la parte virtual. Para hijos en duelo tenemos a Rosalba y a Tania, que son los jueves. En la parte de viudez está Carmelita, Nora y Patti. El duelo mixto y pérdidas por COVID es Eli y Chapis, y próximamente va a estar ahí Berito. Y abrimos un nuevo grupo apenas en octubre, el de suicidio que estoy llevando con Chapis, ¿sí? Que es un grupo de ayuda mutua para duelo por suicidio, no es exclusivo para padres, es de cualquier persona sobreviviente de suicidio que puede estar ahí. Y bueno, nuestros grupos de ayuda mutua presenciales, ¿qué les puedo decir? En Veracruz, la Z se fue para abajo, Rosalba otra vez, me va a regañar Rosalba que se va. Tenemos en Veracruz, tenemos 4 grupos, perdón, el de padres en duelo los sábados en Coatzacoalcos, el de duelo infantil, el único en América Latina, los viernes en Coatzacoalcos, el de duelo mixto los sábados en Coatzacoalcos y duelo mixto en Minatitlán también los sábados. Fíjense en Quintana Roo, en Playa del Carmen, ahí tenemos que ir a visitarlo el próximo año. Tenemos Guayasville con Anita de la Garza, en Jalisco con nuestra Eli, que el otro año también tenemos el compromiso de ir a acompañarlos. En Cocula, Jalisco, en el Estado de México con Luz Elena, que ya tiene varios años también, con el grupo Colibrí. Y en Tampico, Tamaulipas, con Nilsa, el de Aprender a Soltar, que también es digamos, una organización que brinda acompañamiento tanatológico en Tamaulipas. Nuestro acompañamiento tanatológico está basado principalmente en las 3 condiciones que favorecen el duelo, que es la información, la comunicación y la compañía. Buena compañía, compañía empática y que sepa escuchar sin juicio, sin crítica. Nosotros, nuestra educación en cultura de duelo, pues les presento un poquito de lo que hacemos en Fundación Carime. Aquí es un taller que dimos de espiritualidad. Sí, también a los facilitadores. Este año también tuvimos capacitación. No nada más es de que nos ven ustedes dando las pláticas, no, nosotros estamos en constante actualización y capacitación. Acabamos de tener el de emociones y lo vamos a continuar ahorita porque no lo acabamos. Damos pláticas, tenemos un espacio seguro con la escucha activa y empática, privacidad y confidencialidad. Y sobre todo aquí nosotros privilegiamos eso de la información. Cada vez que nos reunimos hay un tema, aunque a veces no le dé tiempo a Willy darlo, ya tiene como 3 semanas. ¿Por qué? Porque si se privilegia la apertura o el diálogo con personas que están recién ingresando, pero siempre tratamos de que se lleven algo de información. Y pues permitimos el duelo en las múltiples formas. Aquí de verdad que yo estoy contentísima. ¿Y qué creen? Que ya me han llegado nuevos testimonios. Al principio, cuando murió mi hija, yo no quise que el libro fuera nada más de mi hija. Invité a otras mamis a que me compartieran sus testimonios.
Y llegaron, me acompañaron Julieta, Lilia, Cristi, Ale, entre otras, Vicky también. Y bueno, sacamos el primer libro de la muerte de un hijo y una pérdida sin nombre. Fue algo un poquito desgastante porque los permisos, la impresión, que tenían que ser 1000 ejemplares mínimos, o sea, fue un dineral. Y después, pues ya con el avance de la tecnología, pues como hay imprentas libres, pues yo dije, pues me voy por la libre. Pero no lo van a tener las librerías, no me importa. Yo lo que quiero es motivar a la gente que escriba. Y seguimos con el segundo libro, ya teníamos más grupos mixtos, no nada más de padres en duelo. Hicimos Memorias de mi duelo. Y ahora tenemos el tercer libro que es Viviendo el duelo, testimonios de resiliencia y sanación, como que parte de este programa, ¿no? Y pues al menos son aproximadamente 50 personas que ya están dando su testimonio de manera escrita y plasmada en un libro y que de esta manera perpetúan la memoria de su hijo. Alguna vez alguien me dijo que mis libros eran caseros, sí, son caseros porque son para la gente común, sí. Y me encanta porque plasma tal como lo sienten, como lo viven y a su manera su experiencia de duelo. Pero sobre todo dan luz y esperanza a personas que están iniciando el duelo. Casi siempre terminamos regalando los libros, dijera Willy, no hay negocio, no hay negocio, pero es algo bien bonito porque compartes, ¿no? Y luego ver ahí la historia de tu hijo, pues es algo muy emotivo, de tu esposo, en el caso de Vero, de su mamá y de su hermano, o sea, es algo de verdad muy sanador y muy esperanzador. Hay otros libritos que he hecho, les digo que se olvidan de mis libritos, pero estos 3 libros están enfocados básicamente a motivarlos a escribir, ¿sí? En el primero, Entre Recuerdos y Emociones, yo lo obsequié, es un libro libre, ahí están rayando otra vez, no se preocupen. Y ese está disponible de manera gratuita, lo compartimos, lo he tratado de sintetizar, pero me gustó mucho porque le metí mucho de todos mis apuntes que tenía, de algunos rituales que hacía y traté de darles un poquito de forma, ¿no? Está muy extenso, trae muchos rituales, trae muchos ejercicios. Y luego, ahora, pues hice una especie de diario para padres en duelo también. Sí, ese lo tenemos a la venta, pero ya les dije yo que les voy a obsequiar aquí a las personas que me contesten unas preguntitas que voy a hacer. Y luego tengo Reflexiones de un corazón herido, preguntas que nos hacemos los padres en duelo. ¿Sí? Que yo creo que de ese vamos a sacar otro segundo volumen porque hay varias preguntas que nos hacemos y yo les comparto ahí cómo me las he contestado. Y también pues que hay algunas que pues nunca vas a saber, ¿no? Y les pongo algunas preguntas para que ustedes se motiven a escribir. Hagan de cuenta que están teniendo ahí una charla conmigo en Diario para Padres en Duelo también. Entonces, esos son de los últimos. También hicimos uno para específicamente, tuvimos un grupo de estudio para suicidio y de ahí parte lo que hice. Este es un compendio entre el silencio y la sanación, duelo por suicidio. Entonces ahí también traté de meter que ese es nuestra guía para llevar el grupo y que mi sueño es complementarlo con los testimonios de los integrantes del grupo. Entonces mi sueño es que integremos también la parte de testimonios y luego ya lo tengamos completo para, ese también es gratuito, si a alguien le interesa se lo podemos obsequiar. Y el de mandala, sanación, acompañamiento en el duelo, lo integró Willy y estoy peleando con él para que haga el segundo y también para que ya tenemos un bosquejo para lo de grupos de ayuda mutua para duelo infantil. Ya le dije también, 2025 tenemos que sacar ese librito para duelo infantil, para que sea una guía para otras personas que en sus lugares de origen quieran tener un grupo de ayuda o al menos. Fíjense, esto es algo muy bonito porque Willy no sabe, pero el compendio que hicimos al principio, que hice al principio, le está sirviendo a Nancy, para darle apoyo a una nena.
su sobrina creo que es, no sé si está aquí. Y entonces la idea que tengo es con ella iniciar el grupo de ayuda mutua para duelo infantil virtual el próximo año. Entonces, por eso es que nos urge contar también con esa información, pero ya tenemos algo. Eh, tenemos otros programas, aparte, aparte de Viviendo el Duelo, que es el que está en la esquina, tenemos el programa de arte terapia y duelo, que es cada 15 días los lunes, y una sección que se llama Lo que nos enseña el cine, que la lleva Berito con el dúo dinámico que es Luis y Eli, en donde conversamos acerca de películas desde el punto de vista tanatológico. Ahí sí podemos criticar y juzgar a los que participan en las películas. Y fíjense que algo que yo considero que hacemos en la fundación es que acompañamos en la reconstrucción del sentido de vida. Y un ejemplo de ellos es Willy y Elenita, que los puse aquí en el grupo de duelo infantil. Como pareja, ellos llevan el grupo, ¿no? Y pues es darle un sentido de vida a la pérdida que tuvimos. Está Tania, está Rosalba, está Carmelita, está Patti, está Nora López, está Laura, todo mundo, ¿no? Y bueno, acá en la otra puse a Rox es el grupo que llevan con Tania, y bueno, prácticamente todos los facilitadores, a excepción de Nilsa y de Anita, han surgido de los grupos de ayuda mutua. Se han motivado a partir de la ayuda que se les ha brindado y pues quieren participar acompañando a otras personas que están en situaciones como ellos cuando ingresaron. Nuestros grupos de apoyo también facilitan el apoyo social, te sacan del aislamiento. Mira, muchas veces cuando estás en duelo no quieres ni festejar tu cumpleaños, ni que te digan, feliciten otras personas, pero cuando es gente que tú sabes que está viviendo lo mismo que tú, te permite ser apapachado. Y aquí pues les pongo un ejemplo, Willy hasta les adornó ahí con catarinas y globos a dos cumpleañeras. Ahí está la hija de Silvina, Abril, y está Mónica. Entonces se convierte en una red de apoyo familiar y social. Y bueno, en la parte de los rituales, pues, ¿qué les digo? Lo que les platicaba hace rato, nuestra ola de luz, cuando vino Laurita aquí, lo de prevención del suicidio, que lo encabeza Chapis, y nuestro encendido de velas, que ahí está la temible Sofi, ¿sí? También bueno, esos son de los principales que hacemos a lo largo del año y que ya realmente ya se institucionalizaron porque ya incluso el ayuntamiento interviene con nosotros para la parte de suicidio y en este año de verdad que hubo una respuesta maravillosa de la gente para participar en las conferencias que brindamos de manera gratuita. Eh, Se da el apoyo integral a la familia. ¿Por qué? Porque fíjense que nosotros no hacemos, tenemos un grupo de ayuda mutua especial para los niños, pero aparte, en los grupos que tenemos, nunca se les dice los niños no. Claro, si están muy chiquitos, sí, porque no aguantan, pero hemos tenido niños desde 5 años, como Sofi, como Joana, que entró muy pequeña y bueno, son niños y ahora en el Congreso vamos a tener la participación de Lauren, de Allison y de Emily, que son niños que han crecido y que ya adquirieron una cultura de duelo a partir de todo el acompañamiento que se les brinda en la fundación. Tenemos un seguimiento continuo, o sea, no es una labor sencillita, nada más damos la plática y ya, no. Dijera una amiga, dice, te han querido copiar, pero no aguantan, porque es mucho trabajo y realmente el trabajo no lo hago yo. Se les hace una felicitación cuando es su cumpleaños, cuando es el aniversario luctuoso, una fecha significativa. Y tenemos una sección que se llama El protagonista, en donde te damos un tiempo para que nos hable todo lo que quieras de tu ser querido y se les da hasta un reconocimiento. Las mismas personas que dan arteterapia y duelo son los mismos integrantes de los grupos. Entonces es algo bien bonito, también se les da su reconocimiento. Y bueno, estamos pendientes de que si hay algún fallecimiento, pues hacerle su esquela a las personas que están con nosotros en el grupo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de los cartelitos que hacemos cada que terminamos las reuniones
documentamos la reunión con una foto que también me preguntaron, oye, pero ¿a poco quieren? Les digo, sí, y se convierte en una costumbre, ya luego todo el mundo quiere salir en la foto. Era algo que alguna vez alguien me preguntó, oye, pero es que están en duelo, ¿cómo les digo? No, tú diles, y el que quiera participar en la foto está bien, y el que no, pues no. Pero afortunadamente sí, hasta la gente que ingresa, sí, sí accede a tomarse la foto. Y bueno, toda esta plática que les he compartido y todo lo que hacemos en la fundación, pues es con motivo de nuestro 10º aniversario. Nosotros iniciamos un 23 de noviembre en el Auditorio Agualulco con la conferencia La muerte de un hijo, impartida por Mari Carmen Castro, que va a estar con nosotros en el Congreso el próximo sábado 23 de noviembre, que afortunadamente que ahí podemos hacerlo en el mismo día. Aquella vez, no me acuerdo si creo que fue domingo, pero bueno, pues vamos a estar ahí de manera gratuita el sábado, no, de manera gratuita el domingo en el Congreso, sí, ese sí tiene costo, pero Mari Carmen va a estar en ambos, tanto en el Congreso como en las pláticas gratuitas, en las conferencias gratuitas de aniversario. Y bueno, este programa también, pues, admite preguntas, así que si tienen algún comentario, pregunta, duda, con mucho gusto. Ah, en Monterrey, fíjate que mi hija viene, estudia en Monterrey, y si alguien quiere libros, me avisa, y para que no pague envío, se los mandamos o se los mandamos. Los gastos de envío son 200 pesos, creo que hasta por 5 kilos, o sea que pueden ir los libros, por 200 pesos de envío, o me esperas y en enero que regrese mi hija te los mando para que no pagues envío. Los libros cuestan 350 los de testimonios, y los de diarios cuestan 250 ya engargoladitos, encuadernados. El de Entre Recuerdos y Emociones, ese es gratuito, el de Suicidio también es gratuito. Entonces, si alguien quiere, que contacte a Willy y ya él, o a mí, y ya me dicen cuál quieren y ya nos ponemos de acuerdo para enviárselos. Bueno, no sé si alguien quiera preguntar algo o ya les hago las preguntas. Erika quiere preguntar algo. Levantó su mano. Adelante. Gracias, gracias. Buenas noches a todos. No tanto preguntar. Quería agradecerles el que fuera la información tan clara, sobre todo porque siempre hablamos sobre la experiencia de cada uno y se me hizo hoy muy, muy importante lo que decía Nora de cómo somos vulnerables, tanto como decía de vendernos, de tratar de que en algún momento alguien se acerca y te vende algunas pastillas para duelo o te dice que te va a conectar con tu ser querido o algo, esa parte de vulnerabilidad y que hoy sea tan claro y decir, cuídate y puedes pasar por esto, a mí en lo personal me llegó mucho porque mi proceso es en duelo por suicidio y hubo un momento en mi proceso que alguien se me acercó y estaba yo tan vulnerable, no había toda la información que hoy hay, que estuve a punto de poder decir que me iba que nos íbamos, mi esposo y yo, con mi hija. Entonces, hoy el que sea esa información, de verdad me llegó muchísimo. Muchas gracias por compartirlo así de claro. Ah, Felicidades por gracias. tus años. Muchas gracias, Erika. Gracias, gracias a ti. Gracias por estar, porque, pues, por regalarme su tiempo también escuchándome. No cualquiera, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Abran su micro. Y Que luego no Willy encuentro la manito, disculpen, no te preocupes. Sandra. Yo quisiera tener la grabación, es que no he encontrado por dónde escribir, me tocó alzar el dedito. Es muy interesante toda la información, como dijo Erika, muy bonito.
Sí, nosotros, fíjate que tenemos un canal de Fundación Carime y ahí lo subimos, pero también lo publicamos en el Face. Cada que tenemos esta sesión, la grabamos y subimos ahí el link. Pero en caso de que no la encuentres, ahí entras a Fundación Carime al YouTube y ahí está en los canales, ahí la vas a encontrar pasado mañana. Ok, gracias, muchas gracias, muy amable, muy bonito todo. Órdenes. Y muy, Nadie muy más, buen, mande. muy buen trabajo que ha hecho en 10 años. ¿Qué hemos hecho? Porque la verdad yo no podría Janet. haber hecho todo. Fíjate que el COVID, Ujú. la pandemia, nos fortaleció. Era algo que pensábamos que nos iba a, pues, a desaparecer, pero logró fortalecernos, gracias a Dios. Gracias, Andy. ¿Alguien más? Nadie. Angelita Gonzaga, Sí, adelante. sí. Adelante. Buenas noches. Gracias por permitirme estas palabras. Yo soy del grupo de viudez. Pues Ah, yo aquí eh, había estudiado que las etapas de duelo en la escuela, pero aquí aprendí porque las viví y aprendí a ser libre, a soltarlas y sigo aprendiendo. Gracias a ustedes y a usted, señora Norita, con ese amor y ese esfuerzo que no fue fácil, del cual yo le admiro mucho, y a todo el equipo de familia que está ahí, porque este era un propósito que muy doloroso, pero muy, muy satisfactorio en estas fechas. Yo estoy ingresada por mi esposo por COVID y efectivamente este grupo se abrió porque la mayoría somos de los grupos de viudez que estábamos al principio hace 4 años, fuimos todas de COVID. Yo ahí reconocí que todo tiene un propósito en esta vida y usted está llevando esta misión con mucho amor. Lo reconozco y se lo digo como testimonio y le agradezco a Dios por esa valentía, por ese valor y por ese esfuerzo que ha hecho. Gracias, gracias y gracias siempre. Y gracias a todos, un abrazo con mucho cariño y admiración. Dios los bendiga. muchas gracias. Hasta Poza Rica, ¿verdad? Poza Rica, bienvenidos Sí, cuando vengan Poza para Rica acá. presente. Sí. Presente a su casa, comer sacahuil. Sí, 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 claro que sí. Sacahuil. Muchas gracias. Bienvenidas. Gracias, Angelita. Sí, un abrazo. Gracias. ¿Alguien más? No, bueno, vamos con la pregunta para ver quién se gana. Acuérdense que los facilitadores no participamos. ¡Ja! Se ríe Rox. La primera pregunta es la que escriba primerito en el chat, que nos den la regla de los 3 límites, escritas en el chat. No tengo. Es único, personal y transferible. No, las reglas de los 3 límites en el duelo. Único, personal y transferible. No, ese no es. No es. No. Bueno, ¿quién puede, sí pueden escribir? Y ya Yolanda Domínguez escribió las 3. Yola, tú eres facilitadora de Mina, Yola. Marta Patricia, Viridiana Martínez, no hacerme daño, no hacer daño a los demás, no hacer daño a mi entorno. Viridiana Martínez. Viri, ándale. ¿Dónde andas, Viri? Bueno, me mandas mensaje, Viri. Sí, gracias, Norita. Viri, ¿tú estás en el grupo? Sí, estoy en el de El suicidio. suicidio, ¿verdad? Sí, ok. Bueno, me Sí, mandas mensajito con tu dirección. Bueno, sí, vamos gracias. a regalar otro libro. Ahora, la primera que escriba, facilitadoras, no, acuérdense. Rosy, no que lo digan, la primera que lo escriba. A ver, ¿cómo se llamó la primera conferencia con la que inicia la fundación?
Erika. Erika, muerte por un hijo. Ándale, Erika, fue la que ganó. Erika, acuérdate, va Viridiana y Erika, para que nos mandes tus datos. ¿En dónde estás, Erika? No me vayas a salir que en Viña del Mar, porque ahí sí no voy a poder mandártelo. No, en Toluca, Estado de México. Ah, ok, Erika. Ok, Cuando quieran venir al frío, acá los esperamos. claro que sí. Gracias, Eri. Tenemos pendiente por ahí una visita a Betty en Toluca. Por ahí te vamos a caer. Bueno, y una tercera pregunta. A ver, Rosalba, tú pon la pregunta. Porque Rosalba nomás está haciendo así. Ah, Algunos de los factores, 3 factores que se presentan ¿se cuando pueden complicar el duelo? el duelo. Ujú. Son varios. Varios. Naide. Dicen Erika, entorno social, salud familiar. Ana Blanco, las adicciones, los conflictos, apego. A ver. Ana Blanco, las adicciones, los conflictos, apegos. Gisela Sánchez, situaciones traumáticas, culpa y aislamiento social. Gisela, ándale. Gisela. Las condiciones traumáticas. ¿Quién fue la primera? Pero eran de las que estábamos comentando nosotros, de las que les dije. ¿Quién fue la Gis, verdad? Sí. Anita también. Sí, ellas dos, Ana Blanco. Ah, Erika otra vez. Erika ya se había ganado uno. Entonces le vamos a dar a Anita y a Gisela. ¿Sale? Un mensaje nuevo. Sí, ahí más que la depresión son las enfermedades psiquiátricas, si tienes alguna enfermedad psiquiátrica del tipo que sea. Ujú. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario, algún reclamo. Tomaste nota, Willy, de a quién le vamos a dar, ¿verdad? Al fin, Erika, Viri, Gisela y Ana. Sí, sí. Ujú. Creo que sí. Viridiana Martínez. Creo que sí, creo que sí. Sí. Están anotadas. Mandan mensajito con sus datos para hacerles llegar el libro. ¿Sale? ¿Algún comentario o algo? ¿Nadie más? Están muy Muchas calladitos. gracias, Nora. Muchas gracias. Qué bonita. Y compartir, escucharte. El domingo me vas a escuchar otra vez. Va, repite. No importa, no me aburro.